Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es mi canal JJ City Sin Gluten. Si no estás suscrito a él, suscríbete, es gratis y activa la campana para que te lleguen las notificaciones cada semana. Y ya que estás, podrías darle un me gusta a este vídeo, así lo ayudas a posicionar mejor y que las personas que no saben que existe este vídeo y este canal sepan que estamos aquí y que existen todas estas recetas deliciosas sin gluten. La receta que les traigo hoy son unos panes, una trenza de pan súper delicioso con manzana, rellenas de manzana uno y el otro está relleno, lo tendrás que ver el vídeo con que lo relleno más adelante, pero están deliciosos. En este vídeo te enseño cómo hacer esta trenza de manzana y de, quién sabe qué es el otro relleno, sin gluten, sin lactosa. Y está espectacular. Se hace con un tiempo de levado no muy extensivo, no muy extendido. Y bueno, espero que les guste. Comenzamos. Necesitaremos 100 ml de leche o bebida vegetal, alrededor de 8 cucharadas. Yo le estoy agregando aquí 2 cucharaditas de miel, pero también puede ser 2 cucharaditas de azúcar. Le agregaremos una cucharada de harina o almidón sin gluten que estemos utilizando para la receta. Mezclamos bien y luego le vamos a agregar 2 cucharaditas de levadura seca de panadero. Por aquí arriba te dejo una tarjeta para otra receta deliciosa. Clicas sobre ella y te lleva directamente. Mezclamos bien y dejamos reposar por 15 minutos en un lugar cálido. Necesitamos 100 gramos de almidón de maíz, alrededor de 6 cucharadas. 75 gramos de harina de arroz, alrededor de 3 cucharadas. Y 25 gramos de almidón de yuca o tapioca, alrededor de 2 cucharadas. 2 o 3 cucharadas de azúcar, en mi caso de coco, pero tú puedes echarle lo que quieras. Una pizca de sal. Y listo, ya tenemos nuestros secos. Mezclamos bien. Agregaremos un huevo mediano, ligeramente batido. Y conservaremos un poquito para pintar luego el pan. Por aquí arriba te sale una tarjeta a un pan delicioso. Clica sobre ella y te lleva directamente. Mezclamos bien. Y agregamos una cucharadita de goma Santana. Puedes agregarle también psyllium. Vertemos la mezcla de leche y levadura y mezclamos muy bien hasta integrar todos los ingredientes. Necesitaremos 1 o 2 cucharadas de aceite vegetal. A mí me bastó con una, porque la temperatura de la cocina estaba bastante húmeda, el ambiente, pero puede ser que tu masa necesite más de una. Esta masa es una masa que tiene que ser lo más elástica posible. Mira, esta es la prueba. Si estiramos así y no se rompe, está perfecta. Hacemos una forma de bola. Y ahora te muestro cómo se ve la masa. Esta es la textura. Exactamente esta. Dejamos reposar por 30 minutos en un lugar cálido. Mientras tanto, hacemos el relleno. Necesitamos 2 manzanas medianas, las cuales vamos a picar y agregar el zumo o el jugo de medio limón. 3 cucharadas de azúcar. Todo esto lo vamos a echar y un poco de canela también. Una cucharadita. Todo esto lo echamos en una sartén y lo vamos a cocinar a fuego mediano
por 10 minutos aproximadamente, o hasta que se ablanden nuestras manzanas, nuestros pedacitos de manzana. Una vez reposada nuestra masa, vamos a hacer nuestros panes. En un papel vegetal o sobre la mesa, untada con un poquito de harina de arroz, vamos a estirar la masa en una forma rectangular. Como he dicho, es importante que la masa sea muy elástica, pero eso sí, sin que esté reseca. Tiene que estar húmeda la masa también al mismo tiempo, porque este pan tiene que quedar lo más liso posible por arriba, pero suave por dentro. Dividimos en dos nuestra masa, porque yo voy a hacer 2 panes, pero tú puedes hacer uno si quieres. Pan número 1. Lo estiro un poquito más. Con la ayuda de una regla divido en 3 la masa. Esta masa tiene 18 centímetros así de ancho. Lo dividí en 3, más o menos, así. Voy a proceder a rellenar con el relleno que hicimos anteriormente con la manzana. Tú puedes rellenar con lo que tengas y lo que quieras. Puede ser de chocolate también. Miren, así, en 3 pedazos. Pintamos los bordes con agua o leche. Sin lactosa, porque este pan es sin lactosa. Y procedemos con mucho cuidado a cerrar el pan. Mira, así. Presionamos los bordes. Vamos a hacer lo mismo con los 3 pedazos. Esta masa tiene que poder estirarse un poco, porque si no, no podremos hacer esto que estoy haciendo, ni darle la forma que le vamos a dar ahora de trenza. Por eso es importante la goma Santana, porque nos ayuda a que la masa tenga elasticidad, o en su defecto el psyllium. Un consejo: al hacer la trenza no la apretes mucho, porque si no, en el horno al crecer se va a romper. Dejamos reposar tapada por unos 20 minutos. Importante el tiempo de crecimiento. Ahora vamos a rellenar el otro pan y lo vamos a hacer con cabello de ángel. Si no lo has probado y tienes la oportunidad, te lo recomiendo porque queda espectacular. Hacemos lo mismo que con la trenza anterior. Ponemos el relleno y luego cerramos los 3 pedazos. Hacemos la trenza y luego tapamos y dejamos reposar por 20 minutos. Una vez hayan reposado y hayan crecido un poquito, el tiempo de elevado es importante. No se puede pasar porque si no se nos va a romper la masa. Pintamos con huevo y leche para que quede un color bonito. Y yo le he agregado unas manzanas que me sobraron del relleno. Llevamos al horno. 180 grados por 20 minutos o 25. O hasta dorar. Ojito. Yo lo estoy pintando con el agua que soltaron las manzanas, pero tú puedes pintarla con mermelada o con lo que tengas y quieras. Cubrimos con un plástico o papel film y dejamos reposar hasta enfriar. Esto asegurará que la parte de arriba quede súper blandita. Y miren cómo de espectacular han quedado estos panes. Son súper blanditos, súper aromáticos, espectaculares. Se los recomiendo, no es porque sea mi receta, pero les recomiendo que los prueben. Y sigan todos los pasos, paso a paso, y así les sale bien. Espero que les guste la receta. Yo aquí le he echado adicional, para que tuviera algo crocante, unas perlas de azúcar. Miren el corte espectacular. Miren qué tal por dentro. Miren esto.
Uno relleno de manzana. Espectacular. Y las manzanas por dentro súper suave. ¡Wow! Y otro relleno de cabello de ángel. Miren qué suavecito. Ahora vamos a ver la miga tan espectacular. Miren qué delicia. Espero que les haya gustado. Y hasta aquí este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, un me gusta, un like, ayuda a posicionar mejor el vídeo. Suscríbete si no estás suscrito al canal y comparte con alguna persona que pueda serles de utilidad esta información. Espero que estén bien. Déjame tu opinión. Es importante como siempre. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.